Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, la gracia del Señor sea con todos ustedes. Bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Nos encomendamos en este día a la intercesión de San Gregorio Magno, que Él interceda para que la gracia de Dios guíe nuestros pasos y nos llenemos cada día más de la fuerza, de ese amor que viene solo de Dios. Les invito, vamos a tomar el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5 de los versos 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genesaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó: Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido, y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hermanos, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este día, el Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una escena muy hermosa y es lo cotidiano de nuestras vidas. Se encontraban muchas personas que querían escuchar la palabra de Dios, que querían escuchar el mensaje de Jesús, porque era un mensaje que traía esperanza, que traía consolación. El Señor también realizaba milagros y era esa multitud de la cual Él mismo dijo que vagaban como ovejas que no tenían pastor. Había también en ese lugar unos hombres que estaban desanimados, estaban lavando ya sus redes y ya sabemos por qué. Es cuando Jesús le dice a Pedro que aparte un poco la barca al subirse a ella y empieza a anunciarles la buena nueva, la palabra. Después de escucharle un buen rato, y recuerden, hermanos, que la fe viene por la escucha de la palabra y esa palabra de la predicación de Cristo. Es cuando el Señor le va a decir a Pedro: aleja las barcas de la orilla, rema mar adentro y echa las redes. Pedro en ese momento presenta su objeción y es lo que nos sucede a todos nosotros. Pero ¿cómo, Señor? Él va a decir: hemos estado toda la noche bregando y no hemos pescado absolutamente nada, pero por tu palabra, una palabra que ya había entrado en el corazón de Pedro, le dice: yo echaré las redes. Y me gusta mucho la actitud de Pedro, porque Pedro se presenta humilde. Pedro es pescador de profesión, Jesús es un carpintero. Pedro sabe que en el día no se pesca, es en la noche, pero le dice: por tu palabra yo echaré las redes. Y es cuando se adentran, lanzan las redes y esa pesca milagrosa. ¡Qué cantidad de peces! Hermanos, fue necesario llamar a los socios de la otra barca, también se llenó esa barca. Y cuando vuelven a la orilla, en ese momento, todos asombrados, es más, Pedro le dice al Señor: apártate de mí que soy un pecador. Viene también, aparte de ese gran milagro, viene la conversión sincera, radical. Y es cuando Jesús le va a decir: yo te haré pescador de hombres. Le da una nueva misión. ¿Cuántos de nosotros, a través de un milagro, pero esto viene por escuchar la palabra de Dios que enciende la fe en el corazón, Dios realiza el milagro y ya nuestra vida no puede ser la misma? El Señor nos da una nueva misión. Yo recuerdo el testimonio de mi padre
Él decía que antes de conocer a Dios, pues él era un hombre que en realidad muy superfluo en todo lo que hacía, lo que vivía, pero cuando tiene el encuentro con Dios se convierte en un predicador. Anunciar la palabra de Dios era su gozo, su alegría, su felicidad por un encuentro con el Señor. Y esto es lo que realiza el Señor en nuestras vidas. Cada vez que llega, realiza el milagro más grande, viene la conversión, un cambio, una nueva misión, y es cuando estos apóstoles, dejándolo todo, siguen al Señor Jesús. Hermanos, hoy no hay que colocarle al Señor ninguna traba, no hay que colocarle al Señor obstáculos, basta que tengamos fe, que escuchemos primero la palabra que Él nos está anunciando, abramos nuestro corazón y por difícil que sea la situación que estemos viviendo, por grande que sea el milagro que necesitamos de Dios, así estemos desalentados, sin fuerzas para continuar en este camino, creámosle hoy al Señor y digámosle como Pedro, con humildad, con sencillez: Señor, por tu palabra yo echaré las redes. Rememos mar adentro, hermanos, profundicemos más, porque esto es caminar en fe, en confianza, no en la certeza humana, en la seguridad de estar en tierra, en un lugar firme, sino irnos con el Señor. Una cosa es estar lanzando las redes solos, pero otra cosa distinta es cuando Jesús está en la barca y cuando a través de su palabra Él nos dice lo que debemos hacer. Y obedecer a esa palabra, vemos el milagro, vemos el cambio en la vida de estos apóstoles, una nueva misión, y esta es la alegría que trae el poder escuchar la palabra de Dios y hacer la vida en nosotros. Hermanos, que toda esa gracia de Dios se manifieste en sus hogares para que hoy vivamos un día distinto, para que nuestra vida sea una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que la gracia del Señor esté con todos ustedes y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tengan un santo y un feliz día bajo la gracia de Dios.